Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy buen domingo para todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Darío Mizrahi y les doy la bienvenida al 8º episodio de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Sí, 8º capítulo, ya estamos completando, bueno, casi ya los 2 meses, realmente un enorme gusto que nos estamos dando, que espero que sea un gusto recíproco, para ustedes sea tan placentero como para mí poder compartir esta hora que compartimos todos los domingos. ¿Cómo estuvo su semana? Espero que hayan tenido una buena semana productiva, que estén disfrutando de este fin de semana. Quiero agradecerles porque tuve muy lindas consideraciones respecto del programa de la semana pasada, donde abordamos la crisis en el Reino Unido. Hubo un par de comentarios particularmente que me resultaron muy, muy lindos que recibían @DaríoMizrahi, que es mi cuenta de Instagram. Les repito lo mismo de todos los programas, escríbanme, que los leo y me gusta que haya un ida y vuelta entre nosotros. Y un poco en esta línea es que hay un disparador de lo que conversamos la semana pasada acerca de la crisis británica, esta crisis que es el mayor estallido social que se ha vivido en el Reino Unido en varias décadas, que es el fenómeno de las redes sociales y todo el dilema que se está presentando hoy en el mundo occidental frente a las redes sociales y el desafío que generan, oportunidades sin dudas, pero también el desafío en términos de su impacto sobre el panorama informativo y sobre el panorama político de nuestras sociedades. Y esto es importante decirlo, es un desafío para las sociedades democráticas occidentales. Para el resto de las civilizaciones no democráticas este no es ningún desafío, sencillamente hay una censura apabullante que esencialmente impide el uso de las redes sociales como herramienta para difundir información, por ejemplo, u opiniones. Sencillamente uno lo que puede ver en China, por ejemplo, es un uso de las redes sociales restringido pura y exclusivamente al entretenimiento. Y no hay ningún espacio para a través de las redes difundir algo que tenga que ver con información, con crítica, con pensamiento, con reflexión. Claro, cuando ese tipo de regulaciones tan estrictas no existen, y lo que hay y lo que prima es la libertad, hay riesgos, desafíos. Y es un poco a partir de eso que vamos a estar conversando, justamente. Las redes sociales, las noticias falsas, las fake news, los discursos de odio y qué estamos haciendo todos frente a eso. Porque hay un fenómeno muy particular que se está viviendo en este momento en distintos lugares de Occidente y se vio en el caso británico, que ahora recordaremos, y es el hecho de que, claro, siempre ha habido a lo largo de la historia intentos de controlar lo que se publica, lo que se dice, lo que podríamos llamar como la opinión publicada en medios escritos, en medios audiovisuales, en medios exclusivamente auditivos y a través de la voz, como es la radio. Ahora, esos intentos en general vienen desde el poder, vienen en general desde sectores quizás muy conservadores que quieren defender sus propias posiciones de poder o sus propias visiones del mundo y no quieren que nadie se las discuta. Y en general, quienes se ven perjudicados por esos intentos de control y quienes siempre han históricamente puesto obstáculos a ese tipo de intentos de controlar, son los periodistas, son los intelectuales, son los representantes de las culturas, aquellos que más necesitan la libertad, aquellos que se nutren de la libertad, que viven de la libertad, que necesitan poder pensar, poder discutir y poder hacer oír su voz. La paradoja de lo que estamos viendo hoy en Occidente es que piden más regulación, piden más control, justamente
periodistas, gente de la cultura, líderes intelectuales. ¿Por qué decimos que lo que pasó en el Reino Unido es un disparador de esto? Porque lo recordamos rápidamente, ola de ataques que se centraron primero contra blancos de las comunidades migrantes, hoteles, por ejemplo, donde había inmigrantes, centros de refugiados, contra instituciones de la comunidad islámica, contra mezquitas. Esto a partir de un hecho terrible que fue el asesinato de 3 niñas en la localidad de Southport el 29 de julio, y el hecho de que ante la falta de información oficial se difunde que el autor de este ataque, un ataque a puñaladas a 3 nenas de 6 y 9 años, había sido un inmigrante musulmán. Bueno, claro, la noticia real, la verdad es que era un hijo de inmigrantes, no era inmigrante él, pero sí era hijo de inmigrantes, de 2 personas provenientes de Ruanda, y que no había ningún componente aquí que uno pudiera atribuir al terrorismo islámico porque no era una persona musulmana, era una persona de hecho cristiana, criado en una familia cristiana de Ruanda. Como fueron las redes quienes difundieron primero esta noticia, como fueron las redes quienes circularon muchas imágenes y vienen haciendo circular muchas imágenes sobre cosas que pasan en el Reino Unido y otras cosas que quizás son exageraciones sobre lo que pasa en el Reino Unido, pero que tienen que ver con la llegada masiva de inmigrantes irregulares, con determinadas ciudades cuyo espacio público se vio totalmente modificado por el avance demográfico de personas de la comunidad islámica, algo que también conversamos la semana pasada. La respuesta oficial sobre la que se montaron muchos medios de comunicación, incluso intelectuales y expertos, es que el problema que se estaba viendo era exclusivamente un problema de cómo las redes generan una amenaza para la democracia, primero porque difunden noticias falsas y a partir de la difusión de noticias falsas generan reacciones sociales muy complejas, y cómo, además, se vuelven en propaladoras de discursos de odio, de ideas racistas, de ideas xenófobas, que van enviciando la conversación pública y que por lo tanto la respuesta debería ser un mayor control sobre lo que se publica en las redes, controles mucho más estrictos. Claro, es cierto, más allá de la opinión que se pueda tener respecto de qué es lo que pasó en el Reino Unido y de esta respuesta, que las redes sociales representan una revolución en términos comunicacionales. Lo vemos desde hace muchos años, porque ya forman parte de nuestro panorama desde hace, no 20 años, pero desde hace ya más de una década seguro, de nuestro panorama informativo. Mucha gente se informa exclusivamente por lo que ve en las redes sociales. Y es indiscutible que aún hoy no sabemos bien qué hacer, porque claro, tienen una potencialidad enorme. La forma en la cual se han multiplicado las voces, la forma en la cual cualquier persona que está viendo una situación la puede grabar y compartir y cómo eso se viraliza, la forma en la cual en determinados momentos es posible que una opinión de alguien que no tiene ningún tipo de experiencia, de exposición, de fama, de nada, un anónimo en algún punto, si esa opinión por distintas razones logra viralizarse, quizás termina teniendo mucha más llegada que la opinión de grandes editorialistas de diarios, por ejemplo. Digo, este es un fenómeno de las redes que tiene un potencial democrático. No se puede negar que ahí hay un potencial democrático, en el sentido de que antes la comunicación estaba quizás mucho más controlada por un puñado de periodistas y de empresas de medios que podían, de alguna manera, bueno, eran quienes, las únicas voces que podían acceder al nivel de difusión necesario para, de alguna manera, formar parte del debate público. Bueno, hoy eso ya no existe más. Sigue existiendo, obviamente, la potencia que tienen los medios de comunicación reconocidos, la potencia que tienen las personalidades públicas, pero hoy compiten con todo esto. Y claro, eso tiene una enorme potencialidad porque es mucho más difícil ocultar una realidad. Digo, hay veces que hay medios de comunicación que por sus sesgos ideológicos, por sus intereses, por distintas razones, prefieren no contar determinadas cuestiones, callárselas. Y entonces, claro, eso antes por ahí permitía que muchísima gente no se enterara de determinadas cosas que pasaban. Hoy eso es mucho más difícil, porque a través de las redes te vas a terminar enterando.
Ahora, claro, al mismo tiempo, hay muchos riesgos también asociados a esto, y es que antes era mucho más fácil hacer la trazabilidad respecto de quién decía, quién compartía una noticia, quién informaba y en todo caso qué fuentes podía llegar a utilizar o no. No es que no se mentía o no se hicieran operaciones, pero por lo menos era mucho más fácil hacer la trazabilidad. Hoy son tantas las voces, son tantas las usinas de generación de contenido que se vuelve mucho más difícil de controlar. Y el fenómeno de la viralización permite que efectivamente sea mucho más fácil que una noticia falsa termine multiplicándose y difundiéndose de forma generalizada. Y también esto hace posible, por ejemplo, que, que discursos quizás violentos, que discursos muy ofensivos, también tengan un grado de difusión que por ahí era más difícil que tuvieran ese grado de difusión en el contexto de los medios de comunicación más tradicionales. Y esto genera un dilema. ¿Qué se hace frente a eso? Y uno podría decir, bueno, pareciera que habría dos extremos, dos respuestas extremas, ¿no? Donde uno ve en un extremo posiciones que hoy están muy en boga quizás en Europa, la Unión Europea hay voceros que tienen estas ideas, en Estados Unidos también se ve, tiene que haber un control total sobre lo que se publica en las redes, cualquier cosa que sea noticia falsa, potencialmente noticia falsa, tiene que ser censurado, borrado, eliminado, tiene que haber mucho control sobre lo que se publica, cerrar las cuentas, borrar los tweets, borrar los posteos, una cosa muy de control, que claro, evidentemente supondría un riesgo para la libertad de expresión. Y después hay otra posición, que es no hay que hacer nada, hay que dejar que cada uno diga lo que quiera y básicamente cada uno se la tiene que bancar de alguna manera el hecho de que de repente haya noticias falsas que puedan generar mucho daño o que terminen teniendo difusión ideas que son muy complicadas. Bueno, estos dos extremos son los dos muy, muy problemáticos. Habría mucho para decir. Lo que no se puede negar es que la libertad tiene siempre, siempre sus riesgos. Siempre tiene riesgos la libertad. Y que si no asumimos el riesgo de poder decir algo que quizás termina siendo ofensivo, si no asumimos el riesgo de que pueda dársele voz a alguien que quizás termina diciendo una cosa que es falsa, si no asumimos ese tipo de riesgos, quizás, por tratar de evitarlo, entremos en un peligro mucho mayor, que es que ya no se pueda decir, que ya no haya espacios para decir, porque entremos ante un universo mediático de difusión de información tan pero tan controlado que sea muy difícil expresarse y que sea muy difícil hablar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y para seguir conversando, pensando y reflexionando acerca de estos dilemas que se abren a partir de el fenómeno de las redes sociales y de lo que se discute en redes y muchos de los conflictos que venimos hablando, tenemos el enorme placer de entrevistar a Rafael Rubio Núñez, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y que ha decidido tomarse un tiempito para hablar con nosotros. Rafael, ¿cómo le va? Darío Mizrahi lo saluda desde acá. Bien, muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, siguiendo un poco con este que es el tema hoy de nuestro programa aquí, me gustaría empezar preguntándole, digo, ¿en qué medida, hasta qué punto cree usted que es posible regular las redes sociales de tal manera que se llegue a un control tan estricto que de alguna manera haga que sea muy difícil difundir, por ejemplo, fake news y difundir también discursos que pueden ser violentos u ofensivos, pero que eso en el proceso no termine afectando la libertad de expresión? O sea, yo creo que es imposible porque como todos, o sea, los derechos se mueven siempre en una balanza en la cual hay conflictos y hay que ponderar hasta qué punto la disminución o la supresión de un derecho supone la garantía
supremacía de otros, ¿no? Y en este caso el conflicto es muy evidente, ¿no? Hay una serie de derechos en juego que estaban en juego antes de la aparición de las redes sociales y que pueden ser amenazados por la libertad de expresión. Y aquí es donde es necesario hacer una ponderación para ver hasta qué punto la libertad de expresión, que es un elemento, es un derecho básico y esencial para el funcionamiento de la vida democrática y para el desarrollo personal, para el desarrollo individual y personal, tiene que ceder en nombre o cuando tiene que ceder para garantizar otros derechos. Y en mi opinión esa ponderación no tiene que ser una ponderación o no puede ser nunca una ponderación genérica, una ponderación general, porque si no siempre saldría perdiendo la libertad de expresión. Tiene que ser una ponderación específica y en la cual los bienes, el bien jurídico protegido, el derecho pues a la salud pública, por poner un ejemplo, se esté protegiendo realmente en ese caso concreto y justifique la supresión de la libertad de expresión. Pero en mi opinión, en caso de conflicto siempre debería primar la libertad de expresión. O sea, si uno se va, siguiendo lo que usted dice, y si uno se basa en las constituciones, digo, de nuestras democracias occidentales, como la que tiene España, como la que tiene la mayor parte de Europa, América Latina, más allá de las diferencias que pueda haber, ¿usted cree que en general las propias constituciones tienden a darle una primacía a la libertad de expresión por sobre un poco estos otros derechos que podrían verse afectados? Claro, o sea, la supresión de la libertad de expresión debe ser siempre algo excepcional. No debe ser algo que se presuponga o que se dé por hecho en circunstancias genéricas, sino que la libertad de expresión, evidentemente, la supresión de la libertad de expresión o su disminución está justificada, pero está justificada siempre en casos excepcionales. ¿Por qué? Porque es un bien que, como digo, afecta de forma directa y por vía doble la dignidad humana, por una vía más institucional, en tanto que afecta al funcionamiento de la democracia, que es un elemento esencial para que funcione la democracia moderna, y en un segundo plano en el ámbito personal, porque es un elemento de expresión, un elemento de desarrollo personal que no puede, o sea, cuya supresión iría en contra de la dignidad humana. Cuando usted, Rafael, habla de que en todo caso debería suprimirse o estaría justificada la supresión de la libertad de expresión en casos muy particulares y muy excepcionales, ¿podría dar un ejemplo como para que se entienda? Sí, por ejemplo, hay casos en los que determinados comportamientos pueden suponer, por ejemplo, decir que beber lejía puede curar el COVID. Pues es un elemento que puede poner en riesgo la salud pública, en cuanto que puede poner en riesgo de una manera generalizada la vida de muchas personas. En esos casos se podría suprimir o limitar la libertad de expresión, eliminando, en el caso de las redes sociales, esos contenidos. Me parece que es un caso muy concreto donde todo el mundo entenderá que cabe que en esa ponderación entre derechos, el derecho a la salud pública o el derecho a la salud justifica la supresión o la modificación de esa libertad de expresión. Ok, pero a ver, para entender, digo, ¿cómo funcionaría el mecanismo o cómo debería funcionar el mecanismo? Usted plantea, si alguien dice que se cura el COVID tomando lejía, nosotros le decimos lavandina, si uno se dice eso, ese discurso debe ser censurado, esa persona debe ser censurada y en todo caso es algo que se da después del hecho, es decir, no hay un elemento de censura previa, digamos, aquí. No, por supuesto, siempre, o sea, pero sí que cabría, pues a través de distintas fórmulas. Aquí los ordenamientos jurídicos son muy variados, desde el derecho de rectificación, que podría corresponder también a las autoridades públicas para publicar junto a esa expresión, o en el momento o en el lugar, o con la misma difusión que tuvo esa expresión, publicar un desmentido o una justificación de por qué eso pone en riesgo o puede poner en peligro la salud pública, hasta, en el caso de las redes sociales, la redirección de los posts con ese contenido, como se hizo en Twitter durante el COVID, la redirección o el complemento de ese contenido con una nota aclaratoria en la que explica
en la que se pudiera explicar, pues esto se advierte que este tipo de comportamientos pueden poner en riesgo la salud pública. Eso, aunque no suponga la supresión del contenido, es un límite a la libertad de expresión, en cuanto que en una expresión mía se añade un comentario por parte de la red social o por parte de las autoridades públicas que de alguna manera trata de ser un contrapeso a esa libertad de expresión. Ahora, usted ahí introduce un elemento que me parece muy interesante en esta discusión, que es ¿quién debe ser quien resuelva qué contenido es peligroso en este caso y por lo tanto se justifica en este caso particular controlar o limitar de alguna forma la libertad de expresión? Porque acá hay varios actores. Uno podría decir, bueno, debería ser el gobierno, pero si es el Estado, ¿debería ser el Estado a través de un juez o debería ser el Estado a través de un ente gubernamental? O habría que pensar en que sea la propia red social a través de lo que decidan los dueños de la red social, o, por ejemplo, lo que se está viendo ahora también en ex Twitter, que sea la propia comunidad la que pueda, al estilo Wikipedia, de alguna manera hacer aclaraciones respecto de ese contenido. Aquí también nos encontramos con distintos modelos. El punto de partida, en mi opinión, es que la verdad oficial no existe y que en democracia no existe una única verdad, porque el fin de la democracia no es la búsqueda de la verdad, sino que es la promoción del diálogo y la conjugación de intereses. Por eso no puede haber un ente o un órgano que establezca la verdad oficial. Ya hemos tenido algunos en regímenes comunistas que tratan de identificar la verdad con su verdad e incluso denominando al órgano oficial del partido como Plaza la verdad, ¿no? Pero ese es el primer punto de partida. No existe la verdad oficial y por tanto el elemento básico es que es necesario el diálogo, es necesario la contraposición de distintas opiniones o distintas informaciones para llegar a acuerdos, ¿no? A partir de ese momento existen, como decía, distintos modelos para tratar de garantizar ese tipo de derechos. Lo que dicen los estándares internacionales es, primero, que cualquier supresión de la libertad de expresión tiene que estar regulada por ley. O sea, no puede haber nadie que en ningún caso, en un momento específico y concreto, decida, pues a partir de ahora estos contenidos atentan contra la moral pública, por poner un ejemplo, y a partir de ahora habilitamos a cualquier ente para suprimirlos. Esos bienes jurídicos, en cuanto que son bienes jurídicos protegidos como la salud pública, tienen que estar protegidos por ley. Solo en ese caso cabe la intervención. Y a partir de esa intervención podemos hablar de distintos entes de intervención. En mi opinión, o mi favorito, es el ente judicial, porque es el más garantista, es el que ofrece mayores garantías de protección del derecho y, por tanto, de garantía a la libertad de expresión. Hay otros regímenes que para defender la libertad de expresión optan por modelos administrativos, donde es la autoridad pública, el Estado, el que adopta las decisiones. En mi opinión, es mucho menos recomendable. Y a partir de ahí entramos en el segundo problema que usted plantea en su pregunta, que tiene que ver con las propias redes sociales, ¿no? Porque ¿qué ocurre con las redes sociales? El problema de las redes sociales es que muchas veces no están en la jurisdicción del lugar donde la libertad de expresión puede poner en riesgo algún derecho fundamental. Y lo que creo que es, y durante mucho tiempo, siguiendo el modelo americano, se ha entendido que las redes sociales no eran un terreno sobre el que se pudiera regular, sobre lo que los estados pudieran establecer leyes. Era una especie de canal de teléfono, siguiendo con la primera doctrina del Tribunal Supremo norteamericano, por la cual el Estado no podía entrar, o nadie dentro del Estado podía entrar a controlar qué se decía. Parece evidente, en mi opinión, que cada vez más las redes sociales se han convertido en un nuevo espacio donde se configura la opinión pública. Y en ese sentido es necesario que estén sometidos a determinados elementos para garantizar entre todos o sobre todo la libertad de expresión. Porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que las redes sociales, en mi opinión, las propias plataformas sociales, son las que más ponen en riesgo la libertad de expresión. Desde el mes de octubre, que entró en vigor la DSA en la Unión Europea, es obligatorio que las grandes plataformas sociales, que ahora mismo están registradas 16 y que son aquellas que tienen más de 40 millones de usuarios en la Unión Europea, certifiquen todos y cada una de sus intervenciones que ponen en riesgo la libertad de expresión. ¿Saben cuál es la cantidad de intervenciones, insisto, desde el mes de octubre, desde hace menos de un año, que han adoptado las grandes plataformas sociales? Más de 16.000 millones.
¿Qué quiero decir con esto? Sí, lo pueden comprobar porque además es un dato público que se renueva casi en directo. ¿Qué quiero decir con esto? Que intervenir en las redes sociales o que los estados tengan capacidad de tomar decisiones que afectan a las redes sociales es, entre otras cosas, sobre todo, la única forma que tenemos de garantizar la libertad de expresión, porque las plataformas sociales también ponen en riesgo la libertad de expresión. A ver, perdón, porque no quiero que pase por alto. ¿Puede repetir este dato? 16.000 millones de vulneraciones a la libertad de expresión en las redes sociales. O sea, si quiere lo matito, de intervenciones de las plataformas sociales que limitan la libertad de expresión por algún motivo justificado. O sea, por ejemplo, supresión de contenido, supresión de cuentas. Cada una de esas son consideradas por la ley en la Unión Europea como intervenciones. Y cada una de ellas tiene que hacerse pública por parte de las plataformas en un registro unificado que se encuentra dentro de la página transparency.dsa, creo.eu. Y donde se actualiza de manera diaria el número, o sea, los reportes que han dado las propias plataformas. Claro, o sea, usted está diciendo, bueno, lo que ocurre actualmente es que las plataformas todo el tiempo están borrando contenido, están de alguna manera censurando, y uno no sabe si está justificado o no, o si en ese caso tiene algún tipo de justificación legal o son sencillamente vulneraciones, ¿no? Y no cuenta con garantías suficientes para exigir el respeto a ese derecho. O sea, uno no puede llegar a la plataforma, existen mecanismos, pero son mecanismos absolutamente que van en contra de cualquier garantía jurídica básica. Uno no puede llegar y decir a la plataforma, oye, ¿por qué me has borrado ese contenido? Porque la plataforma le responde a través de un mensaje automatizado donde le dice, en el 90% de las ocasiones, es que usted ha vulnerado nuestras reglas del usuario. Por lo que uno se queda prácticamente igual que estaba antes de protestar. Esos mecanismos, en mi opinión, tienen que responder a una lógica garantista, a una lógica jurídica, porque ahí también se pone en riesgo la libertad de expresión, ¿no? Entonces, muchas veces miramos a los estados como los grandes enemigos, que en ocasiones lo son, y nos olvidamos de las plataformas y pensamos que regular las plataformas es ir en contra de la libertad de expresión. Y en mi opinión hay que regular las plataformas, pero hay que regularlas, sobre todo y fundamentalmente para garantizar la libertad de expresión. Usted habló recién, Rafael, de la legislación europea que se aprobó el año pasado. Hay toda una discusión respecto de esta legislación. Uno puede ver aquí una especie de guerra que hay sobre todo entre Elon Musk, el dueño de X, y quienes llevan adelante esta regulación en la Unión Europea. Elon Musk planteando que esta es una regulación, una legislación que atenta contra la libertad de expresión, otros que la defienden. ¿Cómo está viendo usted, digamos, las características de esta legislación? ¿Cómo está funcionando este debate? O sea, yo creo que es importante diferenciar entre la regulación vigente y la actitud de la Comisión Europea, porque creo que eso genera ciertos conflictos. La regulación vigente es una regulación que ha sido fruto de la intervención de representantes de todos los países en el Parlamento Europeo, además de los distintos gobiernos que conforman la Unión y de sus distintos ministros de las áreas que afectan a las plataformas sociales. Y después de años de discusión y de debate, se ha adoptado una ley que probablemente sea excesivamente garantista y que, en mi opinión, lo que más pone en riesgo es el desarrollo tecnológico de la Unión, porque al establecer mecanismos tan exigentes, pues acaba ralentizando, por decirlo de alguna manera, el desarrollo tecnológico. Pero es un camino que la Unión Europea ha seguido ya desde el inicio, sobre todo con la protección de datos, que es otro de los elementos de la Unión Europea, fue por delante con una regulación tremendamente exigente. Esto, como digo, puede ser debatible, pero no deja de ser un modelo democrático fruto del debate y de la intervención de los representantes de los europeos en el Parlamento Europeo y de todos sus ministros que han sido elegidos democráticamente. A partir de ahí, la Comisión Europea, que son personas elegidas por la presidenta de la Comisión, ha tomado una serie de decisiones, en mi opinión, muy discutibles, donde se ve de una forma clara lo que hablábamos antes, la intervención administrativa de unos señores que tratan de establecer incluso la censura previa, como la última carta de Thierry Breton, en la que le dice a Elon Musk, claro, me he enterado de que va a entrevistar usted a Donald Trump. Ojo con lo que dice, pero oiga, ¿dónde va usted? Lo que le ha llevado a una reprimenda a la propia Comisión Europea, porque no tenemos que olvidar que
ese comisionado europeo está además fuera de su tiempo, por decirlo de alguna manera. Ya ha habido elecciones europeas, ya hay una elección de una presidenta de la comisión, o la renovación de una presidenta de la comisión, que tiene que nombrar a sus nuevos comisarios. Entonces, incluso usted viene ya tocado de legitimidad, por decirlo de alguna manera, o sea, está en las horas de descuento. Entonces, ¿quién es usted para adoptar decisiones casi de ámbito personal y amenazar a otros de ojo con lo que dicen ustedes en sus plataformas? En mi opinión, es un buen ejemplo de por qué la intervención, en mi opinión, tiene que ser preferiblemente judicial. Clarísimo, clarísimo, muy buen ejemplo. Ahora, ¿cómo está viendo usted esto que es? Digo, porque me parece que esta actitud de la Comisión Europea también responde a una demanda de un sector de la, no sé si de la sociedad o de la comunicación, que dice, no, pero hay que frenar los discursos de odio, hay que frenar las fake news, hay que controlar, no puede ser que cualquiera pueda decir cualquier cosa. ¿Qué está viendo de cómo está hoy el debate, donde aparece un sector importante, por lo menos de la comunicación, pidiendo más controles, como pidiendo más, incluso cercenamiento en algunos casos de la libertad de expresión? Yo creo que esto hay que verlo en perspectiva. Los que llevamos ya unos años, demasiados, dedicados a estudiar el impacto de la tecnología en la democracia, vivimos a finales de los años 90 del siglo pasado una auténtica explosión de entusiasmo sobre el uso de la tecnología en la democracia, donde de una forma casi utópica pensábamos que la tecnología nos iba a solucionar todos los problemas de la democracia. Gracias a la transparencia, la participación política, la tecnología venía a suplir todos los problemas. Y de alguna manera, como consecuencia de eso, se establecieron una serie de medidas, entre otras la no regulación, que podríamos decir que han causado la situación actual. Ahora mismo estamos en el polo opuesto, y en mi opinión, que es el catastrofista, el apocalíptico, el de que la tecnología no solo no va a salvar la democracia, sino que la va a destrozar de por vida. E incluso hay personas como la premio Nobel María Ressa que hacen su discurso partiendo de que estamos viviendo los 2 últimos minutos de la democracia como consecuencia de la tecnología. En mi opinión, este mensaje catastrofista es igual de inválido que el mensaje utópico del principio, y está demostrado, o se demostrará, que igual de inútil. No sé si me explico. Entonces, sí, claro. No es bueno establecer marcos normativos que tienen vocación de permanencia en el tiempo y que tratan de resolver problemas no coyunturales, sino estructurales, a la luz de un estado de ánimo. Y aunque concuerdo 100% con usted que el estado de ánimo ahora mismo es este de la catástrofe, de la tecnología es la causa de todos nuestros males democráticos, es esencial que establezcamos normas con una mayor perspectiva, sin negar la evidencia y sin negar las nuevas amenazas que la tecnología provoca para la democracia, que hemos visto unos cuantos en los últimos tiempos, pero sin entrar a regular de una forma en la que en último término todo acaba estando justificado. Si lo que está en juego es el fin de la democracia, cualquier medida que adoptemos va a parecer justificada y en último término pues acabará siendo, al menos en España decimos, será mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Clarísimo. Estamos conversando con Rafael Rubio Núñez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que viene estudiando hace mucho tiempo el tema de la regulación en las redes. Es apasionante esta nota. No le quiero robar mucho más tiempo a Rafael, pero déjeme preguntarle por 2 cosas más. Una, discurso de odio. Hay mucha obsesión y mucha fuerza en la que se está haciendo ahora en los últimos tiempos por la necesidad de controlar los llamados discursos de odio. Que yo entiendo, obviamente, que hay una intención de controlar cuestiones muy extremas como apología del nazismo, apología del terrorismo, la homofobia más descarnada, pero ¿no hay un problema con el concepto de discurso de odio? ¿No existe el riesgo cuando uno está persiguiendo el discurso de odio de que se termine catalogando como odio cualquier cosa que es diferente de la que yo pienso? O sea, el Código Penal incluye ya el discurso de odio, pero incluye el discurso de odio de una manera absolutamente restringida y limitada, que es aquella que tiene como objeto a determinados grupos más vulnerables y por esa condición de grupo ataca a esos grupos y eso está defendido ya por la regulación, en mi opinión. Es cierto que la tecnología facilita de alguna manera que ese discurso de odio se convierta en acción. No sé si me explico, sí. que
eso tenga consecuencias en el mundo real. Pero en mi opinión tenemos que ser muy estrictos con qué consideramos delito de odio, qué consideramos, porque como digo, el delito de odio tiene ya en la jurisprudencia nacional de muchos países europeos, pero sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene una concepción muy restrictiva, por la cual no podemos llamar a cualquier mensaje agresivo, incluso o a cualquier mensaje crítico o incluso agresivo, insisto, no podemos llamarlo delito de odio, sino que el delito de odio es algo muy específico, cuando se dirige contra determinados grupos sociales más débiles, que podríamos decir que no tienen capacidad de defenderse contra sí mismos y promueven una actitud racista, discriminatoria. Por tanto, tenemos que restringir mucho eso y, como usted dice, no considerar cualquier ataque delito de odio, porque corremos el riesgo, si no, de que si el delito de odio, conectando con lo que decíamos antes, la determinación del delito de odio corresponde no a los tribunales que aplican una ley, sino a una autoridad administrativa que decide de manera aleatoria cuándo existe o no cuándo existe el delito de odio, que el delito de odio se convierta en el mejor instrumento contra la oposición política y democrática. Clarísimo. Última pregunta que le hago a Rafael, agradeciéndole nuevamente por este tiempo con Far West. El tema del anonimato en las redes sociales. Un tema que para muchos tiene un contenido que es indiscutiblemente muy peligroso, que es que bajo la protección del anonimato uno puede agredir, difamar, decir barbaridades sin pagar las consecuencias. Entonces eso lleva a muchos a decir, bueno, debería de alguna manera limitarse el anonimato y que cada uno que opina tenga que hacerlo haciéndose cargo de quién es el que está diciendo eso. Pero claro, del otro lado también uno dice, es cierto que ha habido a lo largo de la historia muchas personas que han escrito a través de seudónimos por distintas razones y eso ha estado habilitado. Y también es cierto que si uno va a difundir una información que potencialmente es valiosa para la opinión pública, pero que puede dañar algún interés de algún sector muy peligroso, bueno, el anonimato puede ser una forma de contar eso sin correr riesgos. Digo, ¿cómo ve esa discusión respecto de qué hacer con el anonimato? O sea, para mí esto, es un tema tremendamente complejo, porque como usted dice, en mi opinión, el anonimato debería ser lícito y legítimo cuando estuviera justificado, y usted ha dado una buena serie de justificaciones claras y necesarias. Hoy mismo tenemos el ejemplo de Venezuela, donde se acaba de aprobar por vía el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, no sé ni cómo lo llaman, que permite básicamente de forma abierta la persecución de cualquier persona crítica con lo que hoy podemos denominar ya régimen totalitario venezolano de una manera clara, ¿no? Por tanto, hoy más que nunca podemos ver la necesidad, cómo el anonimato es imprescindible en determinadas situaciones, y como usted bien dice, esto no se limita solo a regímenes totalitarios, sino que hay otros en los regímenes democráticos también el anonimato puede ser necesario en muchas ocasiones. Y por tanto, tenemos que ser capaces de encontrar, en mi opinión, un equilibrio en el cual estas necesidades del anonimato puedan desarrollarse con normalidad y la situación de que las personas puedan ser responsables de lo que dicen. O sea, en mi opinión, en mi ámbito de estudio, que es el democrático, la situación de que los debates democráticos sean debates reales, porque también, por otro lado, estamos viendo cómo a través, sobre todo hoy en día, de la inteligencia artificial generativa, es posible alterar debates democráticos introduciendo cientos de miles de opiniones inexistentes a través de bots que, aprovechando el anonimato, se convierten en sujetos democráticos válidos, reivindicando un derecho que ellos no tienen, porque los bots a día de hoy, y espero que por mucho tiempo, no gozan de la libertad de expresión. Entonces, en último término, la protección de la libertad de expresión es la protección de un derecho humano y, por tanto, que debemos garantizar solo a los humanos. El anonimato dificulta muchas veces detectar qué es humano y qué no es humano. En mi opinión, la forma de poner freno a eso o de tratar de llegar a ese equilibrio casi imposible que les estoy describiendo es no tanto a través de la identificación o a través de la identificación de contenidos, sino a través de los procedimientos que se utilizan, ¿no? Es relativamente fácil detectar determinadas tendencias o determinados comportamientos que son comportamientos automatizados y que, por tanto, y que entre comillas se amparan en el anonimato para dar la apariencia personal y reivindicar un derecho, el de libertad de expresión, que realmente, en mi opinión, no tiene.
Rafael Rubio Núñez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Ha sido un placer escucharlo y aprender de todos sus conocimientos. Muchas gracias por este tiempo con Far West. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Vamos a una tanda. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. לך רציתי להודות מזמן, באורך החם נפתו שיריי, כלנית הבאת לי מתימן אל הגיא, כמו פרש אבוד סובב בגן, ובידי פורחים שני שושנים, האחד אדום שני לבן. שר אני איתך פתאום, זה כמו חלום, זה כמו חלום. שר משאלות נפתח, לשיר איתך, לשיר איתך. הלבנה שתלויה מעל, משאירה עכשיו את מבטה, היא שלחה לילה אל תשאל, קח אותה. טוב לשיר איתך פתאום, לרקום חלום, לרקום חלום. שני קולות והבטחה, לשיר איתך, לשיר איתך. עד הבוקר בסירה אחת, יחד לחתור ולקוות, מחכים על מים למחר שיבוא. שר אני איתך פתאום, זה כמו חלום, זה כמו חלום. שר משאלות נפתח, לשיר איתך, לשיר איתך. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeva, Fundación Taeva y Revista BEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes.
taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y seguimos aquí en Far West y vamos a entrar en la parte final de nuestro programa. Nuestras dos habituales secciones que dejamos para el final. La primera, por supuesto, el personaje de la semana. Y el personaje, como siempre, tiene que ver con lo que venimos hablando. Y cuando yo te lo nombre y te venga a la cabeza quién es, porque por ahí no lo identificás por su verdadero nombre con el cual nació, el que le pusieron sus padres, pero sí quizás por uno de los personajes que interpretó, te va a llamar la atención. ¿Por qué, si estamos hablando de libertad de expresión, yo te introduzco a Rowan Atkinson como el personaje de la semana? ¿Quién es Rowan Atkinson? Te voy a ir contando algunos datos y voy a ponerme un poquito misterioso. Él nació el 6 de enero de 1955 en Consett, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Newcastle, obtuvo una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oxford, pero todos lo conocemos por su papel como actor, especialmente como comediante. Empezó a actuar en los años 70, tuvo un programa que le fue bastante bien, que fue The Atkinson People, después una serie que era Not the 9 O'Clock News, donde un poco había cierta burla a las noticias. Pero hay un personaje que lo convirtió en uno de los comediantes más famosos del mundo. Mr. Bean. Mr. Bean, sí, exactamente. Ese personaje torpe, de gesticulaciones muy particulares, a veces un poco hasta desagradable, que bueno, se metía en todo tipo de problemas, que tuvo una serie de televisión, pero después terminó convirtiéndose también en protagonista de varias películas. Paradójicamente, alguien que no hacía humor y un personaje, sobre todo, que no se caracterizaba por lo que decía. De hecho, casi no hablaba. Mr. Bean es un personaje que es más gracioso por las caras que ponía, por la torpeza, por las cosas que le pasaban. Uno podría decir que una especie de Chaplin, un poco más burdo, si se quiere, menos elegante, pero en el sentido de que un humor que, al igual que incluso podríamos hacer una comparación aquí, si quieren, con Benny Hill, ya que estamos hablando de comediantes del mundo angloparlante, que también, insisto, no pasaba tanto por el uso de la palabra como ocurre con otros comediantes. Sin embargo, Atkinson es un activo defensor de la libertad de expresión, de la palabra. Y es el personaje de la semana por algo que él dijo en 2012, un discurso que él dio en 2012 que tiene una potencia, tiene una actualidad para pensar en lo que estamos diciendo. ¿Qué pasaba en 2012 en el Reino Unido? Justamente en el mismo Reino Unido en el que estamos hoy, en condiciones de ver un estallido social con todo lo que esto implica y con la demanda que empieza a aparecer de ciertos sectores del establishment político, cultural, de decir: hay que regular las redes sociales, hay que empezar a limitar los espacios, hay que prohibir la difusión de discursos de odio. Bueno, en 2012 se discutía en el Parlamento británico la remoción o la modificación del artículo 5 de la Ley de Orden Público. La Ley de Orden Público regula en el Reino Unido un montón de aspectos del orden público, y ese artículo 5 refiere concretamente a las sanciones que debe haber para comentarios insultantes que pueden terminar convirtiéndose en alteraciones justamente del orden público. Y lo que denunciaba la campaña que pretendía modificar este artículo para quitarlo de la Ley de Orden Público es que mucha gente, producto de esto, en la historia del Reino Unido, terminó presa por haber dicho algo insultante, por haber insultado a alguien, por haber insultado a una institución. Casos realmente en algunos puntos extremos, insólitos. Bueno, esta ley fue de hecho modificada, y cuando se estaba discutiendo esto en 2012, se armó toda una campaña que era Reform Section 5, reformar la sección 5,
fue convocado Atkinson justamente por quienes querían modificar esto y terminar con esta situación, que es el hecho de que se pudiera encarcelar a alguien por insultar, por ejemplo, por decir algo agresivo. Y es entonces que Atkinson se presenta ante el Parlamento y da un discurso que me parece realmente brillante. Vamos a hacer una cosa que es escuchar una parte de este discurso en inglés y yo después te voy a leer la traducción, pero quiero que lo escuches un poquitito de boca del propio Atkinson. Mira. For me, the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offense so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priority should be to deal with the message, not the messenger. As President Obama said in an address to the United Nations only a month or so ago, laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities. The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech. And that's the essence of my thesis, more speech. Voy a traducir lo que acaban de escuchar textualmente. En mi opinión, la mejor manera de aumentar la resistencia de la sociedad a las expresiones insultantes u ofensivas es permitir que se produzcan muchas más. Como ocurre con las enfermedades infantiles, cuando uno resiste mejor a los gérmenes a los que ya ha estado expuesto. Los esfuerzos loables para restringir la expresión pueden convertirse en una herramienta para silenciar a los críticos o para oprimir a las minorías. El arma más poderosa contra la expresión del odio no es la represión, es más expresión, más discurso. Y esa es la esencia de mi tesis. Más expresión, más discurso. Si queremos una sociedad robusta, necesitamos un diálogo más robusto. Y eso debe incluir el derecho a insultar o a ofender. Aunque, como dice Lord Dear, la libertad de ser inofensivo no es ninguna libertad. Eso decía Rowan Atkinson en 2012, un discurso que 12 años después tiene una enorme actualidad, porque hemos visto justamente ahora en el Reino Unido personas que, acusándolas de islamófobas, por ejemplo, han terminado en la cárcel por expresar su disidencia, quizás de forma agresiva, de forma virulenta, con determinadas formas de comportamiento, determinadas formas y prácticas que establecen en algunas comunidades británicas sectores islamistas, sectores que tienen una visión muy, muy radicalizada de cómo tiene que ser el orden social. Y es muy polémico y es muy difícil para la libertad de expresión que una persona termine siendo arrestada por criticar y cuestionar esa forma de comportamiento. Vamos a una pausa breve y volvemos. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקי, כי הלבישני בגדי ישע. Y volvemos para ir cerrando ya nuestro programa, nuestro octavo capítulo de Far West, a nuestro segmento histórico. Breve historia del mundo. ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar de una de las historias más icónicas, más nefastas en términos de libertad de expresión y de vulneración de la libertad de expresión. Les quiero hablar de Joseph Raymond McCarthy, el padre
de lo que se conoció como macartismo, la mayor amenaza que vivió Estados Unidos en su historia, sin dudas, en términos de campaña para cercenar la libertad de opinión, algo que se dio, como sabemos, en el contexto de la Guerra Fría. Vamos a recordar brevemente de qué se trató el macartismo, porque es importante entender cómo hoy sectores que quizás, si hubieran estado en los tiempos de McCarthy, habrían sido víctimas del macartismo, son hoy quienes paradójicamente tienen posiciones que bien podrían caracterizarse de macartistas. Joseph McCarthy nació el 14 de noviembre de 1908 en Grand Butte, Wisconsin. Una familia de agricultores, tuvo un paso por la Universidad Marquette, estudió y se graduó en Derecho en 1935, tuvo una carrera judicial, fue juez justamente en el estado de Wisconsin. Se fue haciendo bastante conocido por su política muy de mano dura, pasó por los Marines durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, y él empieza en 1946 una carrera política. 1946, justamente cuando ya terminada la Segunda Guerra Mundial, empieza a configurarse la Guerra Fría, con todo ese enfrentamiento que conocemos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el mundo libre y el comunismo. Él es electo justamente en el 46 senador por el estado de Wisconsin. Y allí hay que decir que los primeros 4 años fueron bastante poco relevantes, hasta que en 1950 empezó a hacerse famoso por acusaciones de que había comunistas infiltrados en el gobierno de los Estados Unidos. Y claro, en un momento donde el comunismo, por tratarse de la mayor amenaza que enfrentaba a Estados Unidos, se convertía verdaderamente en un motivo de temor para la opinión pública, McCarthy empieza a ganar notoriedad. Hay un discurso que él da el 9 de febrero de 1950 en Wheeling, Virginia Occidental, donde él decía que tenía una lista de comunistas que trabajaban en el Departamento de Estado. Así comienza la campaña del senador McCarthy contra el comunismo, en lo que se pasó a considerar como justamente macartismo. Él en 1954, ya subido completamente a esta ola de persecución contra todo lo que pudiera ser catalogado de justamente comunista, comienza a investigar infiltraciones de comunistas en el ejército, ya no en el Departamento de Estado. Se hacían audiencias televisadas donde justamente él, de forma muy agresiva, acusabas a uno, acusabas a otros, y la realidad es que en todo ese contexto empezaron las famosas listas negras, personas que por ahí eran actores, directores, guionistas, se dio mucho en el mundo de la cultura, escritores que no podían publicar, que empezaban a ser perseguidos, que empezaban a ser acusados de ser espías. Muchos, es verdad, tenían posiciones de izquierda, muchos hasta simpatías con algunas ideas comunistas, pero eso no los hacía espías soviéticos, eso no los hacía traidores a los Estados Unidos, sencillamente personas que por ahí tenían ideas diferentes de las que en ese momento defendía el establishment estadounidense. Lo cierto es que hubo un momento en el cual esto había alcanzado tanto peso, en parte porque había una sed de la opinión pública que decía, sí, hay que buscar a los comunistas, hay que cazar a los comunistas, son una amenaza, son un peligro, hay que hacer algo, que tuvo tanto poder, que tanta gente debió hasta incluso en algunos casos dejar los Estados Unidos, que por supuesto, como Estados Unidos es una democracia, llegó un momento en el cual eso se rompió. Un momento en el cual la reacción al macartismo fue más fuerte que esa pulsión controladora. Y de hecho, en diciembre de 1954, el Senado estadounidense censuró a McCarthy por conducta inapropiada y abusiva, y eso termina marcando el final de su influencia política. De hecho, termina teniendo una muerte en medio del alcoholismo y de alguna manera ya siendo una persona sin ninguna influencia política. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención aquí es cuidado con los discursos que empiezan a plantear que en nombre de combatir a un enemigo, en ese momento de Estados Unidos era el comunismo, hoy quizás para algunos es el fascismo, el racismo, que en nombre justamente de combatir a esos supuestos enemigos proponen como respuesta limitar el discurso, prohibir a quienes
supuestamente difunden esas ideas entre comillas peligrosas, porque el gran problema es que lo que es peligroso para unos puede ser sencillamente una opinión diferente. La libertad de expresión es un elemento sustancial, constitutivo de la cultura y de la civilización occidental. Si no la protegemos, si no estamos dispuestos a que nos ofendan con tal de proteger la libertad de expresión, vamos a estar poniendo en peligro nuestras propias bases como sociedades libres y democráticas. Y con esto nos despedimos hasta el domingo que viene. Ha sido un enorme placer, como siempre, compartir Far West con ustedes. Quiero, como siempre, agradecerle a la jefa, a Romina Boyarjian, por su aporte ineludible como coordinadora, productora y mentora de este programa. Y por supuesto en la operación técnica, como siempre, el gran Chipi Coletti. Les deseo una gran semana. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista BEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes. taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.